Bueno amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y el canal 182 de Zapping. Estamos súper contentos porque, bueno, ya estamos plenos en septiembre. ¿Cómo lo pasaron el 18? Espero que lo hayan pasado súper bien en estas fiestas patrias. Y bueno, volvemos con todo a tratar temas interesantes en el programa. Y en esta ocasión, en este primer bloque nos acompaña la gente de ReSimple. Vamos a, así como el nombre lo dice, ReSimple, trabajan de manera bastante sencilla y enfocada en un tema que es súper contingente, que lo hemos tratado muchas veces en el programa, que es la economía circular. Y le damos bastante énfasis por, bueno, tenemos la verdad como humanidad, la escoba en bastantes lados, bastante basura por hartos lados. Entonces hay que hacerse cargo de los residuos y es un tema súper contingente. Y ReSimple se está haciendo cargo de varias cosas de manera súper innovadora, muy interesante. Es una agrupación de muchas empresas y nos van a contar de qué se trata y en qué consiste. Y tenemos a Natalia Silva. Bienvenida, Natalia, muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Sí, bueno, gerente de economía circular de ReSimple. Así es. Bueno, muy bienvenida, gracias por estar acá y gracias por contarnos todos estos temas tan interesantes. Que, bueno, mira, te quería hacer una pregunta para que nos cuentes también a todos de inmediato. ¿Qué es ReSimple y en qué se relaciona con la economía circular? En ReSimple te lo voy a contar. ReSimple es una agrupación de empresas que responde a una ley que se llama Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. La ley REP. La famosa ley REP o Ley del Reciclaje. ¿Y qué dice esta ley? Dice que las empresas se tienen que hacer cargo de los residuos que introducen al mercado cada vez que venden un producto. Entonces, primero las empresas tienen que identificar el tipo de material que introducen al mercado y después tienen que organizarse, que ellos lo pueden hacer de manera individual, pero normalmente lo hacen de manera colectiva, y ahí es donde nace ReSimple, porque se asocian muchas empresas que tienen el mismo objetivo, que es lograr el financiamiento para hacerse cargo de esos envases que quedan en el mercado. Qué fantástico. Empresas que, bueno, tienen ciertos residuos, pero de todo tipo, plástico, no sé, claro, madera, papel, cartones. Este sistema de gestión y este producto de la ley REP se llama envases y embalajes. Entonces, finalmente le pega a todos los rubros. Perfecto. Minería, banca, los productos que tenemos en el retail, todos los productos en general tienen envases y embalajes. ¿Cuántas empresas están en ReSimple? Hoy día estamos sobre las 1.200 marcas que están financiando ReSimple. ¡Qué fantástico! Un aplauso, 1.200 marcas. Sí, responsable, finalmente. Pero claro, eso habla de un compromiso, o sea, importante. O sea, sí, totalmente. Partimos hace más o menos 3 años con 25 empresas fundadoras, que son las empresas que hoy día generan más residuos también en el mercado, donde está, por ejemplo, empresas como AgroSuper, está claro, Unilever, sí. PepsiCo, las marcas que más conocemos, digamos, en el mercado, está CCU, Coca-Cola. Mira, alimentos todas. En general, alimentos es lo que más genera residuos en el mundo. Es como el 70% es residuos de alimentos y bebidas. Y bueno, lo que hacen entonces estas marcas es pagar una tarifa a ReSimple dependiendo de la cantidad de envases que introducen al mercado. Y con ese dinero, ReSimple lo que hace es ir por municipios, por municipalidad, comuna a comuna, y va generando, a través de convenios con los municipios, licitaciones para recolectar los residuos, para llevarlos a plantas de clasificación y lograr que se transformen. Y ahí se cumplen las metas, porque las metas que recoge la ley REP son para que los materiales vuelvan de vuelta a incorporarse a esta economía. Entonces, la idea es dejar de extraer la materia prima, como se hace hoy día, y empezar a circular los materiales. Y ahí nos conectamos con la economía circular, finalmente, que es la temática que estamos tratando en el programa. Claro, sin duda. Mira, qué interesante, felicitaciones y otro aplauso a las 1.200 empresas que están. ¡Qué fantástico! O sea, eso marca un compromiso súper importante y concreto de las empresas con la economía circular. Que dicho sea de paso, bueno, comentábamos fuera de cámara, te contaba que estuve en Tarapacá este fin de semana recién pasado, viendo playas, distintas zonas y mucha basura, mucho desperdicio, o sea, partiendo... bueno, la ley REP parte por las empresas, pero también tiene que llegar algún día a las personas. ¿Cómo ves tú el avance de esta culturización del manejo de residuos responsables para que llegue también a la gente? Porque, por ejemplo, te contaba fuera de cámara, lobitos marinos nadando y 2 bolsas metidas en el agua. O sea, ¿cuándo vamos a parar con eso? Definitivamente tiene que llegar una ley mano dura para eso, ¿no? Sí, bueno, venimos esperando que parte esta ley hace bastantes años. Esta es una ley que se discute como el 2010, salió en vigencia el 2016 y recién ahora, el 2 de octubre, ya parte de cara a la ciudadanía, porque hasta ahora ha sido solo un tratamiento interno a través de las empresas,
cómo armar estos sistemas para que empiecen a funcionar, empezar a tener los acuerdos con los municipios, licitar, y ya en un par de días más, 2 de octubre, parte este proceso y ahí vamos a empezar a comunicar y generar este cambio, esperar este cambio cultural desde la ciudadanía, porque finalmente tenemos que reeducar cómo se hace el ejercicio del reciclaje. Ah, qué bueno. Ahí mencionas una campaña que a partir de este 2 de octubre, pero también, bueno, comenzó algo el 16 de septiembre. El 16 de septiembre es el momento en que, de acuerdo a la reglamentación, está vigente la ley. Entonces ya estamos hoy día en parte del cumplimiento, ya se tiene que empezar a ejecutar. Y ese día justamente pasó un hito porque se lanzó la campaña desde el Ministerio de Medio Ambiente que se llama Reciclar es la cumbia. Entonces ahí también los invito a buscar en YouTube, en Spotify, al grupo Red, que está haciendo este cambio de la letra, que es muy pegajosa y habla de reciclar es la cumbia con una canción súper antigua que es tremendamente pegajosa y busca justamente este ejercicio de empezar a conectar, de empezar a llevar a un lenguaje súper común, súper cotidiano lo que significa reciclar. Claro, el grupo Red es Rep. Rep, claro, y no dice red, dice rep, para hacer justamente la analogía. Qué buena. Pegajoso. Bueno, súper pegajoso. Y de ahí ya partimos con todo, vamos a ir creciendo de manera gradual, se parten en algunas comunas y tiene metas anuales. Entonces, un año tiene una cantidad de metas, una cantidad de cobertura que tenemos que lograr a nivel nacional. Nosotros vamos a lograr partir este primer año desde Arica a Punta Arenas, no en todas las comunas, pero más de 30 comunas que vamos a partir con alguna modalidad, ya sea de recolección desde las casas de los residuos, que es un camión o algún medio que va a recolectar desde la puerta de la casa, igual como pasa hoy día el camión de la basura. Y otras comunas van a partir con financiamiento de puntos limpios. Entonces, la idea es empezar a acercar y democratizar un poco el reciclaje y que no sea de algunas comunas que tienen la capacidad de poder financiarlo, porque reciclar es caro, no es barato, porque hay que hacer una logística, hay que llevar los materiales para que finalmente se logre transformar y todo eso tiene un costo que hoy día va a ser recogido obviamente por las marcas y que va a lograr que esto se ejecute finalmente. Claro, y después en ese proceso, bueno, está el centro de acopio, que también tiene que quedar pensando, bueno, las empresas tienen que hacerse cargo de los residuos sin duda, pero también la misma gente que en su casa hace el esfuerzo de separar la basura, hace compost por un lado, separa plásticos por otro, basura orgánica por otro lado, en fin. Claro. Se tiene que facilitar, ojalá, un poco esa entrega de todas las familias, todos los hogares de estos residuos. Sí, ahí viene también el por qué nos llamamos Resimple, porque tenemos que hacer que el reciclaje sea simple y lo que nosotros vamos a empezar a empujar es que los materiales se entreguen de manera limpia, seco y aplastado. Limpio, seco y aplastado. Ese es el eslogan que vamos a utilizar. ¿Y qué significa eso? Hoy día estamos acostumbrados a tratar los envases como que todo un manejo adicional de lavar, de separar. Y la verdad es que eso sirve, sin duda, es súper potente, pero no convoca a toda la ciudadanía. Entonces tenemos que pensar que tenemos que lograr que todos los ciudadanos participen. Y la manera de lograrlo es que esto sea tan simple como hoy día es botar a la basura. Entonces vamos a competir con lo fácil que es botar a la basura. Y tenemos que hacer que el modelo sea tan fácil que solamente cada ciudadano y ciudadana tengan que tomar la decisión si lo vota o lo dejan en el contenedor de los recuperables, que es algo que nosotros vamos a entregar, ya sea una bolsa o un contenedor amarillo, y van a ir los recuperables mezclados. Y ese es un primer paradigma, porque finalmente la ciudadanía se asusta cuando dice, yo me esfuerzo, mezclan todo y después se va a la basura igual. La verdad es que no, porque ahora sí van a ir mezclados, pero estamos instalando plantas de tratamiento en Chile, plantas de separación de residuos, y eso se hace a nivel industrial. Por lo tanto, cuando llega el material reciclable, que tiene potencialidad de ser reciclado, pasa por estas plantas, se separa de manera automática y después se van a los flujos de los valorizadores, que son los que transforman nuevamente la materia prima. Qué fantástico. En ese ciclo de vida del proceso de la economía circular, faltaba un simplificador como sí. Resimple, porque claro, la gente estaba desconectada del punto de acopio correcto, de acopiar también de la manera correcta, y también quizás contactar o hacer una red de recicladores de distintos materiales, metales, plásticos, telas, en fin, o sea, y los subproductos de cada una de esas líneas también, papeles y cartones. Y es importante también lo que está señalando, porque acá los recicladores de base, que son los que hoy día y hace mucho tiempo están reciclando, recolectando desde las casas, tienen un rol también principal y muy relevante dentro del ejercicio de la ley REP. Ellos van a estar operando los puntos limpios. La ley dice que tienen que estar en un 50% operando estos puntos limpios, pero nosotros como Resimple lo vamos a llevar al 100%. Ellos 100% de las operaciones las tienen que llevar los recicladores de base y también pueden estar
participando en los otros flujos de recolección de las casas. Por lo tanto, hay también un incentivo hacia que ellos sean y sigan siendo los que tengan el rol principal dentro del ejercicio del reciclaje. Qué buena. Y todo esto sostenido también por el apoyo de las empresas que, claro, que su core business, por decirlo de alguna manera, no es el reciclaje propiamente tal, como son las empresas de alimentos, pero sí los productos alimenticios van con packing, van con, no sé, productos de papel. Y ahí hay otro desafío, porque finalmente no todos los productos tienen hoy día la capacidad de ser reciclados. Entonces vamos a empezar con los que tienen un mercado, que tienen una demanda para poder ser transformados en materia prima, y los otros que todavía no tienen aceitado y engranado todo este modelo, van a empezar a trabajar y tenemos que empezar a trabajar con todos los rubros para ver de qué manera o mejoramos la capacidad de demanda de estos materiales que se puedan reciclar o cambiamos los envases. Aquí es donde empieza a funcionar este instrumento que es la ley REP, porque es un instrumento económico que a través de las tarifas tiene que ir moviendo el mercado en la dirección que genere menor impacto. Claro. Y se visualice justamente este ejercicio de circularidad de los envases. Entonces, van a ir entrando materiales en el flujo en la medida que tenga una capacidad de poder ser transformado en materia prima y que tenga alguien que demande ese material para volver a ser un nuevo subproducto. Entonces, ahí está la lógica de circularizar los materiales. Y la industria tiene que estar atento a eso, diseñar para el reciclaje, finalmente. Exacto. ¿Han visto? Esto va a tener también un impacto en el empleo porque se abren nuevos puestos de trabajo también. Totalmente. ¿Han visto esa proyección, por ejemplo, en la creación de empleo en la economía circular? Sí. Y también en cuanto a movimiento económico como industria, ¿cuánto? Sí. Hoy día en cifras no lo tengo así de contemplado, pero sin duda vamos a tener una apertura. Claro, la vuelta de un par de años ya van a haber cifras. Sí, porque hoy día estamos partiendo en un mercado de reciclaje que es inmaduro, no existe valorización de muchos materiales. Y aquí está la oportunidad para innovar, para que las pymes empiecen también a visualizar alternativas de poder usar material reciclado como insumo, o mismas empresas que empiecen a cambiar un poco la mentalidad respecto a cómo comercializan los productos. Este incentivo de la ley también, por ejemplo, potencia la reutilización de los envases, entonces todo lo que tenga que ver con logísticas inversas también puede ser una alternativa. Y acá hay que innovar, no hay nada escrito y finalmente esta es la oportunidad de poder crear nuevos negocios, nuevas formas de llegar con los mismos productos a cubrir esa necesidad de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pero tal vez de una manera diferente que genere menos residuos. Entonces ahí está el incentivo que tiene que empujar esta ley. Claro, esas cifras van a estar interesantes pensando en las miles de toneladas que a diario se desechan desde los hogares, de la industria, de las empresas, etcétera. Y la verdad eso permitiría proyectar cifras bastante grandes, cientos de miles de dólares. Sí. Y también centenas y quizás miles de empleos, lo que es muy, muy importante. Mira, y en esa línea, ¿cuál es el plan de aterrizaje territorial en el año 1 de la ley REP? Lo comentaste recién que va a ser a través de municipios. Sí. Y va a ir por ese lado. Entonces, y en esa línea a nivel de concepto, ¿lo tienen claro un poco cuando tú le hablas a las personas? Yo no lo tengo tan claro tampoco, por eso te lo pregunto. Una economía lineal con una economía circular, ¿cómo es la recepción de...? Sí, ahí yo creo que no va a ser algo que transmitamos así tan pragmático, porque finalmente no hace sentido. O sea, acá lo importante es poder transmitir que nos vamos a hacer cargo y tenemos que transmitir la confianza de que el residuo que recolectamos, ya sea desde los hogares o en los puntos limpios, lleguen a ser transformados. Yo creo que ese es el gran número que tenemos que mostrar, más allá de efectivamente en la explicación del detalle, y por eso también nuestras campañas van a ir explicando qué se recicla a través de un sello, porque tampoco es muy difícil transmitir algo tan técnico como recicle un material de polietileno, recicle un material de poliestireno. Es súper complejo, o sea, nos demoraríamos mucho tiempo en lograr que se entienda ese mensaje. Y en ausencia de ese tiempo vamos a usar este sello que va a identificar lo que se recicla de lo que no. Entonces la idea es que los envases vayan ya incorporando. Hay 4.000 envases que hoy día ya lo tienen porque es parte de un piloto, que es el sello Elijo Reciclar, que es el verde y que va delante de los envases. Sí. Y eso es lo que tenemos que transmitir, ayudar a la ciudadanía para que pueda identificar fácilmente qué se recicla y qué no. Por ahí va el camino. Y la ciudadanía lo recibe bien, porque hay mucha gente que ahora quizás no tiene claridad de dónde entregar sus residuos, pero igual separa la basura en plásticos, papeles, cartones, residuo orgánico por otro lado, compost. Nosotros hemos hecho pilotos en 3 comunas y cada vez que entregamos, digamos, el servicio de primero ir a las casas y recoger y hacer como esta pega de hacer fácil el ejercicio de reciclar, tenemos muy buena acogida de la ciudadanía y eso esperamos que también se pueda permear en todas las comunas, porque como te señalaba, vamos a partir en
más de 30 comunas el primer año, pero el segundo año parte en enero del 2024. Entonces está a la vuelta de la esquina y ahí ya esperamos estar con una cobertura de recolección selectiva desde la cuarta hasta la sexta región, y ya al año quinto más o menos de la ley esperamos tener ya una cobertura con recolección selectiva, que ese es como el modelo top 1, digamos, de recolectar desde las casas. A Perfecto. Eso tenemos que apuntar. Claro, ustedes hablan también de un ecodiseño. Sí. Ya. Y el ecodiseño, cuéntanos de... El ecodiseño también se regula a través de las tarifas, porque este es un instrumento económico. Entonces, si nosotros queremos lograr que algún material salga del mercado, porque no hay espacio para poder valorizarlo y ya no se ha podido lograr ningún uso de ese material, empieza a tener las tarifas más altas, de manera que el productor, que es la marca, tiene que recibir ese mensaje y empezar a buscar alternativas. Esa es la forma en que se va a empezar a empujar los cambios del mercado. Y las bases de la ley ponen como principio el ecodiseño pensando en diseñar para reciclar, porque finalmente desde ahora, antes de poner un producto en el mercado, hay que meter dentro del análisis del proyecto el impacto que tiene la ley REP. O sea, hay que poner una línea en el costo del producto para entender, de acuerdo al material de envase, más allá de cuánto pesa o cuánto vale comprar un envase dentro de un producto, hay que poner esta línea de impacto REP. Y eso también tiene que empezar a ayudar a tomar decisiones respecto a si se vende en bolsa, si en frascos, si en un frasco de una botella gruesa, delgada, en qué material, si usa material reciclado o no. Todo eso va a ir a nivel de la tarifa, y eso es lo que engloba el ecodiseño finalmente, el cómo se visualiza el menor impacto ambiental generado por un envase. Es interesante cómo confluye el elemento ambiental, obviamente con productos que tengan un valor agregado dentro de la economía circular, que tengan un lugar, una cabida dentro de la economía del ciclo. Si no tiene cabida en el ciclo, da una vuelta, ¿no? Da una vuelta, entonces termina siendo un material ineficiente, que es fantástica esa mirada. Y también termina siendo un tema financiero. Así es. O sea, porque si se sustenta financieramente de manera saludable en el tiempo con materiales que se puede dar muchas pasadas y muchas vueltas, contaminamos menos, ensuciamos menos, y hacemos una economía incluso más sólida, que pueda preservar también la creación de empleo y mantener los empleos en el tiempo. Por ejemplo, solo un ejemplo ahí, los envases que son retornables de las bebidas que hoy día compramos en el supermercado, esos están fuera de la ley REP. ¿Por qué? Porque ya tienen la logística inversa y el uso de esos envases es de más de un ciclo. Por lo tanto, se está dejando de extraer materia prima virgen bastantes veces versus lo que es un envase que va de desecho inmediato, que es el one way. Entonces, ahí hay un principal incentivo económico finalmente, la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Si yo quiero ser una empresa sostenible en el tiempo y ser económicamente viable en el tiempo, tengo que visualizar envases que tengan reciclabilidad, que estén justamente dentro de esta circularidad. Y los que no van a ir encareciendo justamente el costo de su producto y van a dejar de ser competitivos con los mismos productos que están en el mercado, pero con envases que pudieran ser más contaminantes. Claro, es interesante lo que mencionaste, un poco volver al origen también de tener esa cultura, porque yo me acuerdo cuando era chico, tú eres más joven que yo, obviamente, pero cuando yo era chico estaba la bolsa del pan, la botella de la Coca-Cola de litro. Sí, tal que cual. ibas con el envase retornable, si no, no te la vendían. Así es. Y había que reutilizar obligatoriamente. Totalmente. Eso es buscar de qué manera se puede volver a dar uso. Si finalmente las bases de la economía circular tienen que ver con eso. Cómo evitamos la obsolescencia, cómo logramos optimizar el uso por varias veces de los mismos materiales y hacer que efectivamente estén en el mismo loop mucho tiempo. No como estamos hoy día seteados, que es consumir, desechar, y así lo tenemos que transmitir a la ciudadanía. ¿Cómo logramos que nos volvamos a reencantar del reparar, de reusar y fantástico. Saquemos de nuestra retina el tema de desechar? Oh, fantástico, qué buena. Bueno, Natalia Silva. Natalia. Claro, oye, muchas gracias por venir, el tiempo que pasa volando, pero qué tema más interesante. Un gran saludo a las más de 1.200 empresas que están en Resimple para fortalecer este engranaje que faltaba entre todos los productores de desechos, que son todas las casas, las empresas, etcétera, a llegar a estos puntos, centros de acopio, reciclaje, distribución, reutilización y generar valor agregado. Bueno, y antes de la pausa, te tenía un regalito, que es nuestra chapita del programa, que es nuestro símbolo, con el compromiso que nos recuerda el compromiso de trabajar por el desarrollo de Chile. Y bueno, esa es con los colores 18eros, porque viste como estamos en septiembre, oye, permíteme como tus uñitas, viste que están 18eras también. Muy bien. Qué bien. Oye, una pregunta muy breve antes de ir a la pausa. Siempre hacemos esta pregunta: si tú tuvieras el poder de mover una perilla, ¿qué harías tú para estimular el desarrollo de Chile? Yo creo que activar el desarrollo nacional.
Creo que tenemos harta materia prima y creo que hay que aprovecharla finalmente. Creo que ahí es donde estamos cojos en el desarrollo de Chile finalmente. Dejar de exportar tanto y desarrollar más en Chile. Crear Sí. incentivos. Así es. Perfecto, qué gran mensaje. Bueno, Natalia, mucho gusto tenerte acá. Muchas Cuando gracias. quieras, cordialmente invitada a que nos cuentes también cómo va avanzando esto en los próximos meses. Este es tu lugar, ven cuando quieras, cuando gustes. Feliz. Y Muchas amigo, gracias. claro, bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa, volvemos en un minutito. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno amigos, bienvenidos de vuelta a esta breve pausa comercial y continuamos con este capítulo de Desarrollemos Chile por la pantalla, bueno, de Agricultura TV, el canal 182 de Zapping y por las redes sociales nos pueden seguir Facebook, Instagram y TikTok, Agricultura TV. Y en este segundo bloque tenemos un invitado extraordinario, que hacen algo que realmente, mira, yo creo que todas nuestras casas nos hemos preguntado cómo se puede resolver la problemática que ellos están resolviendo y la verdad lo están haciendo de una manera súper interesante. Estamos hablando de las abejas y la importancia que tienen ellas para nuestro ecosistema. De hecho, se sabe que las abejas, bueno, acá son responsables del 80% de la fecundación de la fertilización de las plantitas, de la polinización. Y el avance también, no tan solo, o sea, imaginemos lo que están viendo las abejas, ni siquiera el avance de las ciudades, que también el avance de las ciudades no es tan rápido, pero por ejemplo, el uso de pesticidas, el clima, también variaciones en la atmósfera, o sea, las abejitas tienen todo en contra y la verdad lo único que hacen es bienestar para todo el planeta y también para la humanidad. Entonces, esa problemática, el equipo de colmenas urbanas lo empezó a pensar hace un tiempo cómo darle solución y la verdad están haciendo cosas geniales en esta línea y nos viene a contar en qué está Colmenas Urbanas, cómo nació su historia y en qué están ahora. Su fundador y creador, Felipe Bastías. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Muy bien acá. Felices de tenerte acá. Bueno, acá nos interesan mucho estos temas sobre, en el fondo, modelos innovadores, modelos de negocio, historias de personas que están haciéndose cargo de distintos tipos de necesidades. Y esta, en realidad, es una necesidad que a todas luces es sumamente crítica, la verdad. El cuidar a las abejitas y el proceso y el impacto que tiene en el proceso alimenticio, sobre todo. Entonces, cuéntanos un poco, Colmenas Urbanas. El nombre ya uno puede decir, o sea, Colmenas Urbanas, abejas en la ciudad. Sí, abejas claro. en la ciudad, sí. Cuéntanos de qué se trata. Sí, o sea, ya el nombre sugiere como de manera inmediata que son abejas en contextos de ciudad, ¿ya? Que generalmente las personas asocian el fenómeno de crianza de abejas a la ruralidad, ¿cierto? Al campo. Uno un montón de veces ha pasado en viajes que ha hecho a la playa o al campo y ve estas cajitas de colores. Nosotros trajimos eso, pero lo insertamos en el modelo de ciudad moderna, contemporánea, entendiendo que la crianza se puede desarrollar también en este escenario, digamos, urbano, ¿cierto? Pero hay factores que la favorecen, ya pensando también en la diversidad vegetal de los espacios urbanos. Ya sabemos todos que los municipios se preocupan de sus espacios verdes, ¿cierto? Los mismos vecinos y vecinas tienen sus jardines, patios con flores. Y acá lo que beneficia toda esta configuración de poder criar abejas en la ciudad es que la diversidad vegetal es bastante más vasta que lo que existe en el campo en muchas oportunidades, ¿cierto? Claro. Entonces eso permite que tú tengas alimentación claro. para todos los polinizadores en distintos meses del año y no solamente donde prolifera, que es primavera y verano, ¿cierto? Tienes razón, porque el bosque nativo por lo general es bien homogéneo, mejor dicho. Claro, y flora en un momento determinado y después pierde las floraciones durante hartos periodos, que sería en este caso otoño e invierno, ¿cierto? Entonces claro. Acá en la ciudad tiene esa particularidad de que además tienes la posibilidad de contar con diversidad vegetal que está florando no solamente, como decía, en primavera y verano, sino que también en otoño y en invierno. Y ahí es el gran aporte y beneficio de las abejas, de la Apis mellifera, que es la abeja de la miel que vive en colmenas. ¿Cómo se llama? Apis mellifera. Apis mellifera. Apis mellifera, claro. Mira, Apis es el nombre mellifera. real, el Claro. que sale en el carnet de la abejita. Sí, exactamente. Apis mellifera. Es la abeja que produce miel, ¿ya? Yeah. A pesar de que esta abeja no es originaria ni nativa del sur de América o de América en particular,
es introducida con un efecto súper importante a nivel de la alimentación de la humanidad. No es endémica. No es endémica. Mira. ¿Ya? Es una abeja que se insertó aproximadamente en 1800, a finales de 1800, ¿cierto? Ya. Se trajo desde Italia. Tú recuerdas que en ese periodo tú te venías por el canal, por el sur-sur, ¿cierto? Claro, Estrecho por el Estrecho Magallanes. Magallanes. Y cuando se trajo hay una historia bien interesante ahí porque la primera vez que se trajo fueron 2 meses de viaje y quedaron varados en el Estrecho Magallanes. Entonces traían aproximadamente 50 colmenas cajas, ¿cierto? Cada una con su unidad biológica, con una reina por colmena, y quedaron varados por temas de climatología y estuvieron aproximadamente 2 meses y medio y murieron la mayoría de las abejas. Entonces se volvió a insistir en traer y luego se traen a través de un agricultor de apellido Gandarillas, no recuerdo, la raíz Gandarilla, y se traen al Valle de Mayarauco, pero no teníamos quien criara, pues entonces tuvieron que traer un italiano que también ayudara como con eso. Entonces, de ahí proliferó y Chile se convirtió en uno de los países de mayor capacidad productiva y de crianza, ¿cierto? Estamos al mismo nivel que los españoles, que los italianos, los argentinos también tienen mucha apicultura, entonces somos uno de los países a nivel mundial de los más productivos y donde la técnica de crianza es más variable por nuestro clima. Tú sabes, nosotros en la zona central tenemos un clima mediterráneo que favorece la crianza, a pesar de que todos la vinculan más hacia el sur tal vez, ¿cierto? Pero nosotros traemos la abeja a la ciudad con otros fines, que tiene que ver más con lo ecosistémico que con lo productivo como propiamente tal, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hablábamos antes de comenzar la entrevista, mucho se está dando los techos verdes, inmobiliarias que ya están empezando a preocuparse no solamente por el paisajismo de su espacio propiamente tal, sino que integrar especies, ojalá nativas, de vegetación nativa, pero también especies que contribuyan a otorgar alimento a todos los polinizadores del área urbana, ¿cierto? Porque con la gentrificación y con la presión urbana que se ejerce en el territorio, generalmente las aves, las mariposas, los cochinelios, las chinitas, ¿cierto? Van migrando, ¿cierto? Y un ejemplo claro es, por ejemplo, el Parque Araucano. Tienes el mall, la carretera, y al otro lado tienes zona urbana, y ahí se produce un corte por la carretera, ¿cierto? Entonces la idea es conectar estos espacios a través de la flora melífera, que se denomina, que es flora productiva de mucho néctar y mucho polen. Claro, perfecto. Qué interesante. Y tiene razón, ¿eh? Porque hay como que están confluyendo todos los caminos por el lado de los arquitectos, los proyectos inmobiliarios, también el mismo deseo de las personas. Conversábamos recién en el blog anterior, con la invitada anterior también, los deseos de los distintos hogares de reciclar, por ejemplo, o de tener huertos, en fin, incluso hasta en departamentos, los huertos de departamentos, etc. O sea, hay una visión de hacer convivir las zonas urbanas. Bueno, también, ni hablar también de la lógica de Smart Cities, que hablan de electromovilidad, o sea, hacer ciudades más amigables en todos aspectos. Es que ahí hay un acierto total del cambio de mentalidad que se produce en los últimos años en relación a lo que nosotros estamos haciendo en el planeta como seres humanos, ¿cierto? Nuestra huella de carbono, nuestra capacidad de contaminación como especie, ¿cierto? Entonces, tenemos la posibilidad a través de foros internacionales y movimientos internacionales también, pero también cómo las instituciones y los estados también se organizan para poder entregar mejores condiciones para habitar el planeta, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer leyes, el tema que nosotros tenemos también en el país, del tema del reciclaje, etcétera. Yo vivo en Providencia y en Providencia pasa un vehículo el fin de semana que retira el reciclaje, ¿cierto? Entonces se produce toda una cadena. Y lo mismo también las personas han entrado a un estado de conciencia diferente donde ya reciclar desde el aceite utilizado para alimentarse, pilas, etcétera, que van de salida. Las pilas, no sé si tú te fijas que ahora tenemos las pilas recargables. Todo recargable, claro, batería ahora, interna. Claro, y todo tiende ahí. Pues. Entonces, la idea es entender que como ciudadanos que habitamos un momento histórico a nivel de naturaleza, no tenemos vuelta atrás. Entonces tenemos que tomar las medidas. Pues, y una de esas que nosotros proponemos a través de nuestro proyecto es entender que el modelo de desarrollo de ciudad puede ser distinto en la medida en que nosotros incorporamos a la naturaleza en la planificación, ya sea de los parques, ya sea de las calles. Muchas veces se modifican acá los espacios y puedes integrar. Procuro una calle que se vio el ejemplo. O sea, cambiaron toda la vegetación que requería de riego automático, ¿cierto?, por vegetación de menos consumo hídrico. Y si tú te fijas, las especies que pusieron, hay muchas especies nativas y tú puedes ver una serie muy amplia de polinizadores. Entonces la idea es entender que se puede habitar una ciudad de forma distinta con hábitos diferentes. Y esos hábitos son del ciudadano contemporáneo, ¿cierto? No es el ciudadano que consume, bota el papel al suelo, que ya se fija, guarda el papel, se lo lleva a la casa o la basura, y se genera todo un circuito donde entendemos que nuestra actitud, nuestra acción y nuestras
comportamientos cotidianos son los que nos van a permitir poder mantenernos en buenas condiciones en el planeta. Sí, sin duda, sin duda. Mira, y me pega muy de cerca que estuve ahora este fin de semana de Fiestas Patrias, estuve fuera de Santiago visitando unas playitas y la verdad, mucha basura, mucha basura. Entonces uno se pregunta, o sea, claro, todos pedimos, oye, pero que el gobierno haga algo. No sé, que ¿dónde están los responsables que no vienen a recoger esta basura? ¿Y quién la bota? O sea, no nos cuesta nada llevarnos el papelito, las bolsas plásticas, habían pececitos, lobitos marinos nadando entre medio de bolsas plásticas. O sea, un desastre. Y realmente eso invita a pensar. O sea, hay gran cantidad de la población que sí tiene conciencia y que sí está en esta línea. Emprendedores, innovadores, los mismos, las mismas familias, en fin, en sus casas. O sea, todos en sus roles están confluyendo en esta mirada más cuidadosa, más consciente del impacto que tenemos en nuestro día a día. Pero hay otro porcentaje que no. Claro. Una pregunta que quizás me puedo salir un poco de lo que hacen ustedes, pero opinión personal, ¿qué harías tú para fomentar esa falta de conciencia, por ejemplo, en las personas? O sea, es que, a ver, mira, yo provengo por mi formación profesional y por título del mundo del área social. ¿Ya? Yo trabajé en espacios de mucha deprivación y de falta de acceso a oportunidades. ¿Ya? Entonces entiendo que la base está en el territorio. Entonces, la generación de políticas públicas que apunten a mejorar las condiciones del estado de la naturaleza es fundamental. Y ahí donde tenemos la primera institución, que es la escuela, ahí en los territorios, ¿cierto? La educación tiene que ser el principal eje modificador de todo esto que nosotros podemos proyectar hacia el futuro, ¿cierto? Un estado, un país que se desarrolla a la vanguardia de modelos tanto de tecnologías de producción de energías como también modelos de educación, ¿cierto? Nosotros generalmente estamos importando modelos exteriores, pero somos capaces de poder producir un modelo por nuestra climatología, ¿cierto? Nosotros tenemos un país que es de los más ricos a nivel de minerales, ¿cierto? Pero sí, también tenemos un país que es inagotable en la producción de energía de sol en el norte, ¿cierto? Claro. Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo entender... Y hidro en el sur también. Exactamente, ¿no? Y eólica también, ¿cierto? Los parques que están en la cuarta región. Entonces, somos un país que tiene un potencial de los principales en el mundo para las nuevas energías. Por lo tanto, si nosotros educamos a nuestras generaciones actuales y a las que vienen en torno a entender que somos un país productor de energías limpias y que nuestra mirada económica a lo mejor puede encaminarse hacia allá, pero enseñamos desde los primeros niveles, desde la prebásica, la educación infanto-juvenil o la educación a los preadolescentes, y se me olvidó el nombre, pero de la primera infancia, claro, ¿cierto? Pero con modelos educativos, ¿ya? Y ahí tiene que ver también con qué hacemos nosotros como ciudadanos también en lo individual, porque una cosa es la estructura de la educación, pero otra cosa es cómo yo como emprendedor, a través de mi proyecto, puedo llegar a estos espacios. Sí. No, y aparte también, tienen mucha razón, claro, que los modelos educativos tienen que innovar, claro, sobre todo, no sé, por ejemplo, enseñar, no sé, economía desde chico, conciencia ambiental desde chico, etcétera. O sea, que para crear un ser preparado para los desafíos actuales. Porque que un niño lo entiende, o una niña lo entiende de manera natural cuando lo vive desde las primeras etapas de su formación. Exacto. Entonces no tiene que aprenderlo, porque ya lo tiene integrado. Claro, ahí viene un poco también el tirón de oreja a los distintos municipios, que sí es una prioridad, por ejemplo, tener colectores de basura a mano. Claro. Porque, por ejemplo, de ser súper tocante para un niño, por ejemplo, en este caso hipotético que estamos haciendo, claro, le enseñan todo el valor del reciclaje. Perfecto, voy a salir a reciclar. ¿Y dónde? No tengo ningún basurero. Sí. No tengo nada, es muy interesante. Mira, súper importante eso que tú dices, porque al final, en la medida en que la gente hace el esfuerzo, pero se ve limitado, tal vez por el escenario cotidiano, claro, va dejando ese esfuerzo en el pasado, por cierto, no se preocupa. Claro, la frustración. Entonces, ahí es súper importante que yo siempre invito, bueno, nosotros somos 2 en Colmenas Urbanas, mi socio no pudo venir, está operando en este momento, pero nosotros siempre invitamos a las demás personas u otros proyectos o empresas con las que trabajamos, ¿cierto?, a entender que independientemente del lugar en el que tú te encuentres en la cadena productiva, ya sea si es que eres una viña o lo que sea, a formar parte en la donación a instituciones que trabajen con el concepto medioambiental. Nosotros hacemos mucha obra social en jardines infantiles, en algunas instituciones, porque nos interesa también que más allá de que nosotros somos una empresa, ¿cierto?, independientemente de eso, también queremos generar conciencia, pero compartir lo que nosotros vamos adquiriendo, ¿cierto? Por suerte tenemos un proyecto que es bien interesante, que nos convocan de muchos lugares, pero también creemos que hay que hacer aportes más allá del tema de financiar una empresa, ¿cierto? Sino que el aporte social
a sobre todo lugares con deprivación de todas las índoles, ¿cierto? Y nosotros actualmente trabajamos en un jardín infantil en la comuna de La Pintana, de manera gratuita, apoyamos a esta institución, pero también trabajamos en una escuela en El Castillo, que es una población de las top 10 de las más violentas de Chile también, Claro. y ahí hacemos aportes desde lo que nos toca a nosotros, por la planificación vegetativa de los espacios, tenemos abejas en una escuela pública, estamos insertando ahora en 2 semanas más gallinas coyonca, porque queremos rescatar el patrimonio avícola también, que es una gallina nativa, que es la que produce estos huevos con pigmentación turquesa y otro, que es única en el planeta, ¿cierto? Que le falta una vértebra en la columna y por lo tanto no tiene cola. Mira. Y es la gallina como tal nativa chilena, bajo el marco, digamos, del Estado, ¿cierto? Pero es una gallina que lleva cientos de años en nuestro territorio, entonces estamos haciendo ese rescate patrimonial también, porque el proyecto tiene que ver con varias líneas, pero el foco transversal es el fomento y la protección de esta especie que está en peligro de extinción, pero todo hecho a través de la educación medioambiental. Fantástico. No, y el valor también de lo que se desprende de lo que tú estás haciendo, el valor también del emprendedor y de la persona cuando ve una necesidad y lo intenta resolver independiente que tenga todo en contra, porque hay veces que quizás las instituciones se podrían poner mucho más, pero a veces que no. Bueno, cuando no están hay que resolverlo igual. En esa línea, usted me contaba fuera de cámara también que dan cursos. Por ejemplo, si alguien quiere empezar también en esta línea de ser un apicultor quizás en su hogar, o cómo fomentar, quizás no tener una colmena, pero sí cómo fomentarlo. Claro. Mira, nosotros llevamos haciendo, voy a ir al inicio, que no lo comenté, pero la apicultura urbana es un modelo nuevo en el planeta, ¿cierto? De llevar 5 o 6 años aproximadamente. Nosotros llevamos 10 criando abejas en la ciudad. Por lo tanto, ya entendemos cuáles son todas las dificultades que puedas tener, tanto en relación al vecino, la vecina. Han vivido todos los dolores. Claro, pero también entendemos que obviamente la contaminación, que la contaminación acústica, la contaminación lumínica igual va un poco en contra en algunas condiciones para las abejas, pero hemos sabido formular un método de crianza en la urbanidad. Y ese método lo enseñamos a través de un curso que nosotros impartimos hace aproximadamente 5 años y que ahora decidimos, porque el curso dura 5 sesiones, 5 sábados continuos, se hace difícil para las personas, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue hacer una reducción y grabarlo. Todas las unidades teóricas las grabamos, tú puedes acceder a través de nuestra página, ¿cierto? Y hay una parte presencial. Entonces, esto está enfocado a personas que no tienen conocimiento en la apicultura y que no necesariamente se van a dedicar a ella, sino que a lo mejor está el interés solamente por saber, ¿cierto? Entonces, la idea de este curso es crear, educar nuevos apicultores y apicultoras, y no necesariamente tiene que ser de ciudad. Ya nosotros le ponemos puede ser del campo, son los mismos métodos. Oye, qué interesante. Bueno, me están avisando que el tiempo se nos pasa volando, pero mira, te tengo un regalo, que es nuestra chapita, que es nuestro símbolo por el compromiso del desarrollo del país. Bueno, y como estábamos en septiembre, una con los colores colores dieciocheros. Muchas gracias. Sí. Y mira, y bien, muy breve, que nos tenemos que ir. Que si tú tuvieras el poder de apretar un botón o de crear un incentivo para desarrollar Chile, ¿qué es lo que harías? Me enfocaría en la educación inicial, en la educación, en las primeras bases del desarrollo humano, ¿cierto? En la educación preescolar, generando mecanismos y métodos para poder integrar el fenómeno de la protección de la naturaleza desde la primera infancia, eso. Fantástico. Sin duda, para desarrollarnos con responsabilidad. En buena línea. Felipe, muchas gracias por venir. Te pasaste. Bueno, y Colmenas Urbanas, búsquenlo en Google, métanse a la web de Colmenas Urbanas para que tomen los cursos. Sin duda, muy interesante para poder colaborar. Quizás no tener colmena, pero sí pues, saber qué plantas y qué flores poder cultivar en sus jardines, en sus maceteros, en sus patios, etc. Y bueno, nos vamos rápido a una pausa y volvemos en un minutito. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno, amigos, estamos de vuelta ya en el tercer bloque de Desarrollemos Chile, este programa especial de semana 18, que hoy día vamos a las 21 horas, pero ustedes saben que nuestro horario frecuente es siempre los martes a las 22 horas por las pantallas de Agricultura TV y el canal 182 de nuestros estimadísimos amigos de Zapping TV. Y en este tercer bloque tenemos un tema súper interesante. Bueno, sabemos que siempre hemos visto que
la curva de edad de todos los países va envejeciendo y eso, bueno, en Chile lo vivimos también. Y resulta que se juntan varias cosas. Por ejemplo, en los países que se están digitalizando, pero también hay países que tienen poblaciones de adultos mayores súper grandes. ¿Cómo lo hacen los adultos mayores con este desafío que es la digitalización? Que quizás para los que somos más jóvenes, dijo Pato, y los más jóvenes aún, claro, es algo más natural, sobre todo para los niños que nacen con un smartphone casi en la mano. Hay cifras claves, por ejemplo, 6 de cada 10 adultos mayores no usan Internet, de acuerdo a la CACEN 2017. Por ejemplo, 6 de cada 10 adultos mayores no usan Internet. 4 de cada 10 no posee teléfono celular inteligente. Y el 81% de las personas mayores nunca ha realizado trámites online por sí solas. Por ejemplo, no sé, impuesto interno ni hablar, pero por ejemplo, clave única. Y sobre todo en un país que está avanzando hacia la digitalización y tiene cifras de digitalización bastante, mucho más avanzadas que los países vecinos. Entonces, bueno, hay una aplicación extraordinaria que intenta resolver esto y lo está haciendo de una manera espectacular, que se llama Conecta Mayor, que es una aplicación de Android completamente gratuita que facilita a través de una interfaz muy, muy, muy simple el acceso de los adultos mayores a bueno, Chile Atiende, Metro, FONASA, WhatsApp, Facebook, etcétera. Entonces vamos a conversar, nos viene a contar cómo nace Conecta Mayor y en qué estará ahora su director ejecutivo, Eduardo Toro. Eduardo, bienvenido. Miguel, muchas gracias, un gusto, muchas gracias por la invitación. No, muy buenas noches, muchas gracias por venir a contarnos este tema tan importante, porque la verdad estas cifras son súper lapidarias, o sea, mira, más que lapidarias, uno no lo ve. Está muy invisibilizado esto, porque además las personas mayores por lo general, o si no están con la familia, o están más solitas, o etcétera, y están en un país cada vez más digital, se van quedando como en una isla. Así es, absolutamente. Bueno, yo creo que es importante partir por lo último que acabáis de decir. El riesgo de aislamiento que sufren las personas mayores es cada vez mayor. En particular, por evidentemente el aumento con la edad genera una pérdida de las redes socioafectivas, que eso va a pasar siempre con el curso natural de la vida, pero además porque la vida hoy es digital. Y como tú lo has dicho, entonces en el fondo quien se queda fuera de lo digital también se queda fuera de la vida social en general. Y ese es el riesgo en el que están cayendo las personas mayores y todos aquellos que no son capaces de sumarse a las barreras digitales. O sea que las barreras digitales les generan un obstáculo para sumarse a la vida tecnológica. Que la vida tecnológica hoy día es laboral, es social, es participativa, es información, es conocimiento, y así una lista de esferas donde lo digital hace que podamos funcionar en nuestro día a día, de manera cotidiana. Y sobre todo la cultura del adulto mayor, que yo me acuerdo cuando yo era chico, yo veía a mi abuelo ir a hacer los trámites. Se arreglaban, iban al centro a hacer los trámites. Existe en el fondo el proceso de digitalización. El Estado, a través de su ley de digitalización, hoy en día ya lleva creo que el 89% de sus trámites digitales, claro. Y apuntan a llegar al 2024 al 100% de esos datos. Esas son las cifras de gobierno digital. Perfecto, eso es el próximo año nomás, a la vuelta de la esquina. Eso es el próximo año, efectivamente. Y ahí es donde en el fondo no se trata de mantener todo presencial para que las personas mayores puedan hacerlo, sino que de hacer un tránsito a esta vida digital de manera inclusiva. Cómo esta transición en los procesos considera, te voy a decir algunas características. Por ejemplo, que no sea todo en 25 pasos. Que no haya letra chica, claro. Que sea intuitivo. ¿Qué significa intuitivo? Es distinto poner un botón que es un triángulo a un botón que diga en 3D, por cierto, porque para que se sepa que es un botón y que diga iniciar acá, por ejemplo. Sí, son distintas cosas que en el fondo facilitan el proceso para personas que, a diferencia de, como tú decías, un niño, nacen con el teléfono en sus manos. Y hoy en día es difícil. Les estamos pidiendo que de un minuto a otro, pensemos en la pandemia, aprendan a usar WhatsApp, hacer videollamada, hacer una videoconferencia por Zoom, Meet u otro canal, claro. Y todo eso junto, efectivamente, no solo es abrumador, sino que en algunos casos resulta incluso como imposible o deja de ser interesante. Si no hay nadie que le enseñe o que le tenga la paciencia también. Ahí es importante los ingenieros de UX, de User Experience. Así es. Porque esto, dicho sea de paso, claro, todos dicen que, oye, los niños que tienen talento, ¿cómo manejan los teléfonos tan fácil? O sea, el diseñador de la aplicación tiene un talento espectacular de hacerlo tan intuitivo que el niño entienda con esa semiótica de ese diseño, lo entienda muy fácil. Entonces, claro, todo ese talento se pone ahora a
Se debería poner a disposición de las se personas debería. mayores. Bueno, pero Conecta Mayores Así es. ahí comenzó con Así esta es. línea. Sí, bueno, justamente ese es el camino que nosotros estamos trazando, como tú dices, que Bueno. nos ocupamos el concepto 880, que en el fondo debería ser inclusivo para un niño de 8 años como también para una persona de 80 años. Que mira, no qué se, buen no se concepto. trata de hacer algo especial para las personas mayores, sino que de hacerlo inclusivo. Como tú dices, la user experience, la experiencia del usuario, Claro. tiene que ser en el fondo autónoma, independiente, o quizás en algún minuto con la ayuda de terceros, pero ojalá tener las claves visuales y las guías que te permitan en el fondo ir entendiendo los pasos que se están siguiendo. Porque tú dices muy bien, como la experiencia de usuario está muy bien diseñada para niños pequeños que saben intuitivamente hacer uso de, pero la verdad es que porque vienen con una cabeza seteada donde saben que cuando uno hace un deslizamiento desde arriba hacia abajo, te va a aparecer, por ejemplo, configuraciones, o cuando uno hace hacia la derecha, o cambia de pantalla, o contesta el teléfono, pero porque lo tienen ya integrado. Entonces, claro, es muy fácil pensar desde la lógica de alguien que ya sabe ocupar otras funciones, cómo va a aplicar esas funciones en una nueva aplicación. Pero partamos de alguien que no tiene esas funciones en la cabeza. Exacto, y eso te quería preguntar porque, bueno, la necesidad de esta aplicación parte de este diagnóstico, de identificar hablemos, este público un poco en desamparo en el proceso de digitalización. Y después de identificar esta necesidad, claro, se lanzaron con la idea, pero ¿cómo fue el proceso creativo para llegar a la... Claro. A ver, es un puente grande que había que construir. Efectivamente. Nosotros nos damos cuenta del aislamiento, la soledad y la necesidad de conexión de muchas personas mayores. Y empezamos a pensar cómo acercar y conectar a las personas mayores. Y en ese proceso se unen muchos ecosistemas, muchos desde los municipios, 336 municipios de los 345 en Chile participaron de este programa. La academia, la Universidad Católica se hizo cargo desde el principio, el sector privado también, como con la ayuda en el financiamiento y el levantamiento de recursos para poder hacer esto posible, y el SENAMA, el gobierno a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor participó activamente en el desarrollo. Ya habían desarrollado incluso algunos pilotajes de llamadas directas, y eso nos permitió diseñar una primera aplicación que entregamos a 80.000 personas mayores a lo largo de todo el país. Mira, y esa aplicación, que la entregamos hace ya casi 3 años, nos ha permitido en el fondo ir conociendo y entendiendo mejor las necesidades de las personas mayores. Y en ese camino es donde hemos llegado en el fondo a esta nueva aplicación que se llama App Mayor, la aplicación para las personas mayores, que busca de alguna manera saldar esa deuda de aquellas personas a las que no pudimos llegar con un teléfono celular, pero que aún así tienen interés en sumarse a la era digital de una manera más sencilla, a través de una aplicación que pueden descargar en sus celulares sin la necesidad de comprar uno especial sino que en cualquier teléfono Android, yo aquí tengo el mío y tengo descargada la aplicación, en cualquier teléfono Android uno puede descargar una aplicación, App Mayor, y con eso tener una interfaz que me imagino que aquí no se va a ver. Sí, se ve. Algo se ve. Mira, en el fondo es una interfaz que está con botones muy grandes, con área de contacto y con duración del contacto también ahí cada diseñada. uno de esa grilla, cada uno de esos cuadraditos es un... Mira, en esta cámara, en esta cámara. Ahí sí. Claro, en esta cámara. Ahí cada uno de esos cuadraditos de colores que se ve es un botón. Así es. Cada botón, ahí para que se ponga brillante. Claro. Cada uno de estos botones tiene distintas facilidades. Y ahí, por un lado, tú mencionabas, Miguel, que es acceso a servicios. Efectivamente, tiene acceso a servicios que buscan facilitar el acceso a información para las personas mayores, contenido, material, trámite, pero también la experiencia visual. O sea, en el fondo el uso no es solo acceso a servicios, sino que botones grandes, con el contraste adecuado, que ha estado testeado por no solo por académicos, sino que por personas mayores, diseñado en conjunto con personas mayores, y que permite distintas funciones. Por ejemplo, llamar a números de emergencia, que si yo aprieto me aparece el ABC, ambulancia, bomberos, carabineros, y si yo apretara alguno de esos, llamaría directamente. Contactos frecuentes, si yo aquí puedo agregar a mi vecino, familia, a mi amigo, a mi hijo, a alguien de mi comunidad, etc. Y luego empezamos con más funciones que van aumentando su nivel de complejidad. En el fondo, la primera pantalla es la más sencilla, y después vamos aumentando el nivel de complejidad en 3 pantallas y una cuarta personalizable. ¿Por qué el personalizable? Aquí tenemos la opción de descargar más aplicaciones. Y este punto yo creo que es súper importante mencionarlo porque la vejez es diversa, son las vejeces. Hoy en día comparar, por ejemplo, a una mujer de 85 años que vive en una zona rural con un hombre de 62 años, con un hombre de 62 años que vive en una zona urbana es como comparar a un hombre de 30 años con una niña de 5. En el fondo estamos hablando de un rango etario tan grande y tan diverso que los gustos, las necesidades, las capacidades, las habilidades son todas distintas. Y por eso es que en el fondo tratamos, si bien de facilitar la experiencia de usuario, también de dejar espacio para el uso autónomo, para los gustos de cada uno y poder ir descargando las nuevas aplicaciones que vayan creando.
Y también, Pero claro, y esto... O sea, en la pantalla administrable o configurable puede Exacto. ser, por ejemplo, descargado YouTube para ver Agricultura TV y Desarrollemos Chile. Absolutamente, absolutamente. Ahora bien, YouTube viene descargado, porque nosotros en el fondo, en la segunda pantalla viene YouTube, hicimos un análisis con estas 80.000 personas de cuáles eran las aplicaciones que más les interesaba. Y efectivamente los trámites es un desafío importante, facilitar los trámites del Estado, el acceso a beneficios, pero también YouTube. Internet, Facebook, por supuesto. Facebook me parece que es la red social que más ocupan las personas Facebook, que es la red social, también está integrada en la tercera pantalla, la alarma, el calendario. Y bueno, la idea también es esta aplicación la lanzamos hace alrededor de 2 o 3 semanas, entonces llevamos alrededor de 2.000 descargas, que es un número que nos tiene muy contentos, claro, pero la idea es ir conociendo a los usuarios y ver qué es lo que ocupan más, qué es lo que ocupan menos, y con eso también poder ir mejorando la aplicación en el camino junto con las personas mayores. Ese yo creo que es el principal desafío, poder hacer uso de la información, que por supuesto que es anónima, claro. Hacer uso del uso que dan al teléfono para ir mejorándolo en conjunto, por cierto, con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se sumó a esta iniciativa y que en conjunto con Conecta Mayor UC hemos ido desarrollando esta aplicación para, como hemos conversado, dotar de autonomía y empoderar a las personas mayores. Una experiencia que yo cuento mucho, pero que me parece importante repetir, Miguel, es en Huechuraba, una persona después de terminar talleres, nosotros hacemos talleres en Conecta Mayor para aprender a hacer uso de los celulares. Al terminar de hacer uso al terminar el taller, que es de alrededor de un mes, la persona, el vecino de Huechuraba nos comentó que ella ya no tenía que esperar a que llegara su vecino del trabajo para poder llamar a su familia. Porque en el fondo ella, es heavy. Ella lo que le pasaba era que tenía que esperar a las 7, 7 y media, llegaba el vecino y le decía, ¿me puedes marcar el número de mi hija? Claro. Este es el número, y se lo mostraba en un papel. Claro. Y hoy en día ella, además de tener una aplicación que solo tiene que desbloquear, que ya aprendió a desbloquear, y luego de desbloquear puede, en el primer botón, porque tiene una llamada directa, apretar acá, claro, el contacto frecuente, y llama a este contacto que dice en ese caso hija. Exacto. Y si aprieta hija, empieza a llamar a su hija. Eso efectivamente abre un mundo. O sea, ella no tiene que llamar a las 7 y media, puede llamar resuelve la vida. A las 12 del día, si es que quiere llamar a su hija, lo puede hacer. Exacto. Evidentemente resuelve la vida. Qué increíble, porque claro, son cosas que uno tiene tan en sí misma, o sea, tan naturalizadas, pero que para otras personas realmente le resuelve la vida. Oye, bueno, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siempre está monitoreando distintas cosas bien interesantes. Bueno, se sumó en esto con la Católica y ustedes como emprendedores. Acá hay una... Ustedes partieron primero, ¿cierto? Porque me quería ir al proceso creativo porque, claro, comentaste un poco los usuarios, descargaron a 80.000 personas. O sea, la testearon bastante bien. Sí. ¿Cómo fue el proceso de articular con un organismo tan grande y con abarca muchas cosas? Efectivamente, bueno, el PNUD tiene el desafío, entre otros, del desarrollo integral de las personas. Se rigen en el fondo por esto, se me olvidó el concepto ahora, pero estos 16 índices que han ocupado, que ya vienen ocupando objetivos de desarrollo sostenible. Ah, claro, los ODS. Los ODS, exactamente. Claro. Y esos objetivos, en el fondo, entre esos, desde la superación de la pobreza hasta la reducción del aislamiento, mejorar la calidad de vida de las personas, es de interés. Entonces, cuando ellos conocieron de nuestra iniciativa, nosotros llevamos trabajando ya con el PNUD alrededor de 2 años y medio. Bueno. ¿Encaja también con la 2020 pandemia? Absolutamente. Bueno, es que la Fundación Conecta Mayor nace en plena pandemia. Cuando nosotros decimos, en el fondo, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dice, las personas mayores están solas. ¿Cómo las podemos ayudar en esta crisis nacional que se acentúa en particular las personas mayores porque han visto en el fondo el confinamiento físico con mayor presión en el fondo y además con mayores dificultades porque esas personas no podían hacer, por ejemplo, un trámite por internet, entonces al no poder salir se veían muy acomplejados o no podían incluso, no sé, pedir comida a domicilio, cosas que durante la pandemia evidentemente el mercado digital aumentó significativamente. Claro, cosas que ahora los millennials lo tienen tan... Absolutamente. Bueno, yo creo que la pandemia también nos obligó como sociedad a todos a avanzar hacia ese camino dejando a muchos atrás. Y en ese proceso el PNUD apareció en el fondo naturalmente muy interesado en este proyecto y ellos desde el principio nos han ayudado no solo en el proceso de creación de esta aplicación, sino que también en el camino de la aplicación anterior a ver cuáles eran sus virtudes, sus posibilidades, sus ventajas. Y esperamos seguir trabajando, confío que vamos a seguir trabajando juntos con ellos. Mira, es súper interesante porque de verdad las cifras son decidoras y
Y los adultos mayores a veces quedan en una isla. Y la tecnología ahora les puede acortar esas distancias muchas veces. Y no solo, perdón Miguel por interrumpirte, no solo acortar las distancias del aislamiento y de la conexión, sino que también de dependencia. Las personas mayores, entre sus grandes temores está la dependencia. Y esa dependencia no es solo física. En muchos casos es pedir que me acompañen a hacer un trámite, porque me cuesta movilizarme, pero también porque no sé hacerlo, o porque no leo, o porque no le entiendo a la persona, o porque me tratan mal, porque no hay paciencia, porque también como sociedad, y esto es un punto que es importante tocar, aquí no se trata solo de las habilidades de las personas mayores o las capacidades, sino que se trata de cómo como sociedad los estamos sistemáticamente excluyendo. Absolutamente. O sea, en paciencia y en distintas cosas. Nosotros hemos comprobado que después de 3 meses de seguimiento, de apoyo continuo, las personas mayores adquieren habilidades digitales. Entonces no pedimos mucho más. Pero claro, sí pedimos que a la segunda que la persona mayor pregunte cómo era esto que se me olvidó, la respuesta del hijo, del vecino no sea, pero si ya te enseñé. O que tampoco sea, préstame tu celular y yo te lo hago. Y se lo hago porque claro, esa vez solucionó el problema, pero el día siguiente cuando vuelva a tener la misma necesidad, dependencia. Exacto. Y eso es lo que hay que evitar. Sí, a mí me encanta nuestra cultura occidental, pero escuchamos poco a las personas mayores. Porque la excluimos bastante, como dices tú. Absolutamente. Mira, y para ir cerrando, porque me están avisando, estamos llegando al tiempo. Te tengo un regalo, que son nuestras chapitas típicas del programa. De Desarrollemos Chile. Tiro, claro, y estamos, nuestro símbolo para recordarnos cómo estamos trabajando por el desarrollo. Bueno, y como estamos en septiembre, con los colores buenísimo. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar, te quería hacer 2 preguntas. Una muy breve, que, ustedes son Fundación Conecta Mayor. Así es. Yo al principio había pensado que eran empresas. Entonces dije, una empresa que está haciendo esto es genial. Pero ahora una fundación me parece mejor todavía, porque en realidad está sin fines de lucro desarrollando estos puentes para integración de los adultos mayores, así que me parece fantástico. Y en esa línea te quería preguntar, esta visión, claro, que se consolida como una fundación, esta misma visión, si tú tuvieras, por ejemplo, un botón, una varita mágica o hacer una cosa, ¿qué harías tú con esa visión para incentivar el desarrollo de Chile? ¿El incentivar el desarrollo de Chile o dentro de este emprendimiento? De Chile. A mí me gustaría... Te voy a juntar las dos. Me gustaría, a través de esta aplicación, el gran sueño que tenemos es conectar a las personas mayores. Conectarlas con todas las oportunidades que la sociedad ya tiene. No además, ojalá crear nuevas, pero... Claro. Perdón. Dale. Además de crear nuevas, en el fondo, las posibilidades que ya existen. Entonces, a mí me gustaría que este fuera un ecosistema no de Conecta Mayor, sino que de Chile, como tú dices. Un ecosistema donde todos los trámites del Estado estuvieran especialmente diseñados para personas mayores con mayores facilidades. Que sean inclusivos, que sean con colores contrastantes, con tamaños adecuados, sin letra chica, con procesos intuitivos. Y que también aquí se sumen las empresas. O sea, en el fondo aquí yo tengo la virtud también de reunir a todas las personas mayores en un mismo lugar. Me gustaría también reunir a todas las empresas o servicios, organismos que prestan servicios o entregan información para las personas mayores en un mismo lugar. Entonces aquí no tengo solo a los usuarios de un banco por un lado y a los de una caja de compensación en otro, sino que tengo a los dos juntos. Y ambos se benefician, tanto las empresas como las personas mayores. Exacto, es un punto que no está tan lejano en la línea que van. Espero que no, para allá estamos trabajando. Fantástico, ¿no, Eduardo? Pero muchas gracias por venir a contarnos. Muchas gracias, un gusto. Qué interesante, con qué linda entrevista despedimos este programa, porque qué importante también es incluir a los adultos mayores en todos los avances de nuestra sociedad. Y también, sobre todo, incluirlo en la experiencia, porque son personas que han vivido ya toda una vida, independiente cómo estén en ese momento, si les fue bien, si les fue mal, en fin, lo que sea, pero ya vivieron la vida y todas esas experiencias las tienen que contar y tienen que sentirse también mejor al final del camino recorrido. Así que nos vamos con ese lindo mensaje y bueno, los dejamos invitados obviamente a seguir este programa. Acuérdense que queda en YouTube para poder repetirlo cuantas veces quieran, compartirlo, compartan, comenten. Vean también por el canal 182 de Zapping, canal de YouTube Agricultura TV, las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Y nos vemos la próxima semana, esta semana a las 9 de la noche, programa especial de Fiestas Patrias, de semana del 18. Pero volvemos la próxima semana, los martes a las 10 de la noche como siempre. Así que un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.